Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a enviar el video de cómo vamos a comenzar nuestra salida de baño o blusa, ¿ya? Les explico más o menos un poco la estructura del tejido, que es la siguiente. Nosotros vamos a hacer dos piezas rectangulares, ¿ya? Dos piezas. Y luego, cuando tengamos nuestras dos piezas hechas, las vamos a coser en los costados, ¿ya? Eso todo se los voy a enseñar más adelante. Poco a poco les voy a ir enviando los videos del paso a paso. Pero este simplemente es para saber cómo vamos a comenzar nuestras piezas. Estas piezas se comienzan de la parte de abajo hacia arriba. Por eso no hay problema si van a hacer blusa o salida de baño, ya que todas se comienzan de la misma manera, de abajo hacia arriba, ¿ya? Ya después ustedes van a ir tejiendo el tipo de vueltas hasta llegar al largo deseado, sea una salida de baño o sea una blusa. No sé si se dieron cuenta ayer con los distintos tipos de salidas de baño y blusa que les llevé, que ellas tienen diferentes tipos de cuello. Tenemos por ejemplo esta, que es un cuello plano, digamos que llega hasta la altura del cuello como tal, y tenemos otras piezas que el cuello es más redondo o más abierto. Todo eso se los voy a ir explicando poco a poco a medida de los videos. También les voy a explicar cómo vamos a hacer las mangas, ¿ya? También todo eso se los voy a explicar cómo hacer las mangas, pero poco a poco a medida que vayamos avanzando con nuestros tejidos. Esta vueltita que ven acá, eso se hace al final de todo y es simplemente opcional. Si a ustedes les gusta hacerla, la hacen. Si no les gusta, pues no la hacen, pero igualito yo se las voy a mostrar. Esto para que sepan, referencialmente, esto se llama una vuelta de punto picot. Esto se llama punto picot, solamente para que vayan conociendo y familiarizándose con los nombres, ¿ya? Hablando de nombres, acá en nuestra salida de baño vamos a usar simplemente dos puntos. Punto alto, que es este que está acá, y punto doble alto. Este punto lo van a ver por allí en patrones, en video, con otro tipo de nombres. Él se llama punto alto, se llama punto entero o punto vareta. A veces en otras, depende también del país, llevan distintos nombres, pero digamos que los más comunes son esos: punto alto, punto entero o vareta. Y este que está acá, que es el doble alto, también le dicen doble vareta, ¿ya? Entonces más o menos para que vayan familiarizándose con los nombres de los puntos. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a tomar nuestro hilo, ¿verdad? Y vamos a hacer algo que se llama nudo corredizo. El nudo corredizo es el que nos va a permitir comenzar a hacer las cadenas. Y se puede hacer de varias maneras, pero yo lo hago así. Meto el dedo por acá, le doy la vuelta, ¿verdad? Y con la ayuda de mi dedo pulgar, tomo la hebra más larga y hago simplemente un nudo. Él se llama nudo corredizo porque él corre, ¿ya? Miren, va corriendo hasta desaparecer. También se puede hacer con la aguja. Con la aguja de crochet, meten acá, le dan la vuelta, nos ayudamos acá con aquí, aguantando un poquito acá y ajustamos. Algo que les quería recomendar, que lo vi mucho ayer. Esta pitita que está acá hay que dejarla larga, no exageradamente larga, pero sí hay que dejarle un espacio, porque esta pitita que está acá la vamos a esconder al final del tejido. Si yo la dejo muy corta, sí la puede esconder, pero ya con el uso del tejido, con las lavadas o con el uso, si esta pitita no se llega a salir, se nos va a desbaratar todo el tejido y vamos a perder el tiempo que utilizamos en todo el proyecto, ¿ya? Entonces un consejito que les voy a dar, que esta pitita la dejen siempre lo más larguita, a modo de que ustedes la puedan esconder, quizás más adelante hacerle un nudito. Ya eso también se los voy a explicar, cómo esconder los hilos y cómo anudar para que nos aseguremos de que la pieza pueda ser lavada y nos dure mucho más, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos nuestro nudo corredizo y vamos a comenzar a hacer las cadenas. Acá, cuando los tejidos comenzamos con cadenas, siempre se aconseja que las cadenas sean sueltitas, ¿ya? Que no se apriete demasiado el tejido. Hablando de apretar o no, también les quería comentar que muchas me preguntaron ayer que cómo es la mejor tensión para tejer. Miren,
va a depender de cada una. La tensión, hay personas que tejen suelto, hay personas que tejen muy apretado, ¿verdad? Y entonces eso no significa que tejer apretado está mal, ni tejer suelto está mal. Simplemente es tu tipo de tensión con tu mano. Porque si tú tejes suelto y yo te mando a tejer muy apretado, te va a doler la mano. Entonces la idea no es que nos hagamos daño con eso, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hacer hacer las cadenas, pero estas cadenas sí se recomienda que se hagan sueltas para que no se nos apriete el tejido. Entonces, metemos la aguja por acá y sacamos. Ahí tenemos una y vamos haciendo cadenas, 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 simplemente cadenas. Cadenas. ¿Hasta dónde? Bueno, esa es otra pregunta que me hicieron mucho ayer. Yo les voy a enviar una imagen de un patrón, pero es simplemente referencial, ¿ya? Ya que, por ejemplo, yo hago para mi talla EM, por ejemplo, hago 84 cadenas y me da los 45 centímetros que yo deseo. Eso es con mi tensión, ¿ya? Cada una tiene una tensión distinta. Entonces, para que no nos compliquemos mucho, no necesariamente tenemos que llevar la misma cantidad de puntos que yo hago para que me salga mi medida, sino que simplemente hacemos cadenas y cadenas, 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 hasta llegar a la medida deseada. ¿Cómo sabemos? Bueno, yo voy a hacer una tirita de puras cadenas y me voy a medir de extremo a extremo en el hombro. O si no, la pieza no es para ustedes, que sea para otra persona, entonces se lo medimos. Si no tenemos la persona a la mano, pues le pedimos que nos envíe la medida de hombro a hombro en centímetros. Y bueno, ya ahí tenemos la referencia de cómo. O si tenemos una pieza, una blusa o algo que querramos que nos quede del mismo tamaño, entonces simplemente agarramos y lo medimos de hombro a hombro. Ese va a ser nuestra referencia, ¿ya? En esta prueba yo les voy a hacer los puntos. Voy a hacer un tejidito pero pequeño, ¿ya? Para que no nos lleve tanto tiempo el video. Entonces, vamos a suponer que acá ya tenemos la medida deseada de hombro a hombro, ¿ya? Entonces, ya cuando tenemos las cadenas de hombro a hombro, ya tenemos nuestra medida y todo está listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer la primera vuelta. Entonces, la primera vuelta va a ser así. Ya tengo mis cadenas listas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar acá mi primera cadena y desde allí yo voy a hacer 2 cadenas más, ¿ya? Este va a ser para mí mi primer punto alto, porque yo tengo que darle altura para poder comenzar. Entonces, ese va a ser mi primer punto alto que consta de 2 cadenas. Ahora, luego, tomo la lazada e ingreso en mi primera cadena que marqué, ¿ya? Ingreso mi primera cadena y me van a quedar 3 puntos en la aguja. Y voy a ir pasando de 2 en 2. Tomo hebra, paso por 2, tomo hebra y paso por 2, ¿ya? ¿Ahí cuántos puntos altos tengo? Tengo 2 puntos altos. Muy, muy, muy importante. En la primera vuelta tenemos que contar cuántos puntos altos tenemos, ¿ya? Porque esa es mi referencia para que mi proyecto me quede derecho, si no, no queda recto. Entonces aquí ya llevo 2. Pueden ir contando a medida que van tejiendo o pueden ir contando al final de la vuelta, pero siempre hay que contar, ¿ya? Entonces aquí llevamos 2. Ahora voy de nuevo. Tomo lazada, ingreso en mi huequito de la cadena, ¿ya? Tomo hebra y fíjense, me quedan 3 puntos en la aguja. Tomo hebra y voy pasando de 2, tomo hebra y 2 de nuevo, ¿ya? Entonces ya tengo 3 puntos altos. Voy a continuar. Tomo lazada, ingreso, traigo hebra y paso de 2 en 2. Así me voy a ir durante toda la vuelta, ¿ya? De 2 en 2. Ok, y así voy a continuar durante toda la vuelta. Cuando llegue al final de la vuelta, vamos a suponer que vamos a dar un ejemplo y que voy a tener 84 puntos altos. Acá, perdón. Aquí, vamos a suponer aquí. Ya hice mi primera vuelta,
tengo 84 puntos altos. Eso los tengo que anotar porque estos mismos 84 puntos que tengo acá son los mismos 84 puntos que debo tener en mi, vamos a hablar de la segunda vuelta. De la segunda vuelta de puntos altos. Esto por este momento, esto lo vamos a obviar. Esto le decimos muy comúnmente en las tejedoras casitas, ¿ya? Entonces yo les voy a decir casitas. Entonces vamos a hacer primera vuelta de puntos altos, ¿verdad? Ahora una vuelta de casitas. Segunda vuelta de puntos altos, segunda vuelta de casitas. Entonces, si yo tengo acá en mi primera vuelta 84 puntos altos, en mi segunda vuelta de puntos altos tengo que tener los mismos 84 puntos altos. De esa manera yo me aseguro de que mi tejido quede recto, porque si no, él va a comenzar a ampliar o a reducirse y eso no es lo que queremos, ¿ya? Ya vuelvo entonces con la explicación de la primera vuelta de las casitas.